Tal? Buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos en este tercer paso. Es la tercera edición del panel de sostenibilidad iniciado el año anterior por estas 5 empresas que les voy a presentar ya mismo, cuyos representantes principales están aquí. Hoy van a hablar de la sostenibilidad como centro del negocio. En las 2 ediciones anteriores conversábamos respecto de la sostenibilidad en la cadena de valor y las buenas prácticas que tienen las empresas. La pretensión es que este panel de sostenibilidad sea eso, precisamente sostenible en el tiempo y que siga produciendo contenidos que convoquen cada vez más a las empresas, a la sociedad civil, al gobierno, a unirse en este esfuerzo por lograr un mundo más sostenible. Déjenme presentarles a los asistentes de esta noche: Julio Ocaña de DIFARE, Mario Gómez de DP World, Jerón Cardinó de Veolia, nos acompaña también Vicente Won de Ravenpack, y Marcos Dueñas de Unilever. Una vez más, con ellos vamos a conversar respecto de la sostenibilidad como centro del negocio. Les decía antes de partir esta transmisión que más allá de ser un moderador voy a ser un espectador privilegiado de cómo los principales ejecutivos de estas empresas de las más importantes del país, sin duda las más importantes de sus sectores económicos, van a conversar respecto de eso, cómo hacen de la sostenibilidad algo propio, parte del negocio. Así que, sin más, a comenzar con además el anfitrión de esta noche, Vicente Won. Sobre eso, a ver, y lo hablábamos también un poco, ¿no? Cómo una empresa nacional llega a convertirse en esto, en una empresa que tiene a la sostenibilidad en el centro del negocio, Vicente. Muchas gracias, Luigi. Un saludo a todos mis colegas aquí presentes. Sí, es muy importante, ¿no? El tema de la sostenibilidad pues, se basa en 3 pilares que son lo económico, lo social y lo ambiental. Como decías tú, para muchos es un tema de dimensión solamente ambiental, un tema de filantropía y a veces lo consideran un tema digamos así, de caridad, ¿no? Y en realidad cuando no lo es, cuando lo vemos y sumamos la responsabilidad empresarial, vemos que verdaderamente integrado a la cadena es un tema de un sustento a través de que tiene un sentido económico, pero también tiene un sentido de aporte a la sociedad, a la comunidad y, por qué no decirlo, también al planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo puedo dar ejemplos de lo que ha sido para nosotros esto. Nosotros no habíamos ingresado, por ejemplo, al mercado europeo, pero habíamos adoptado por muchos años estar en la formalidad, en la legislación nacional. La legislación internacional nos llevó a certificaciones internacionales y nacionales muy importantes que nos permitió ingresar al mercado europeo, ¿no es cierto? Estábamos muy fácil, nos fue precisamente porque contábamos con esas certificaciones que permitieron. Como sabemos, en el caso del banano, es considerado como una materia prima y darle y agregarle valor es muy complicado a veces. Entonces, el tema de esto que tiene que ver con las certificaciones le agregó un valor, le creó una diferenciación, ¿no? Que nos ha permitido sostenernos en el tiempo y que hoy en día es el mercado más importante en el caso de nuestra empresa. Y en esto tiene mucha experiencia Veolia, precisamente a nivel global. Jerome recién además presentaron los resultados de una encuesta mundial respecto de cómo la población en general en el mundo estaba dispuesta a hacer esfuerzos siempre que fueran comunes para lograr producciones sostenibles, para lograr relaciones sostenibles o lo que fuere, ¿no es cierto? Y lo conversábamos extra micrófonos también con Vicente al inicio. A veces es muy complicado en poblaciones como las nuestras, ¿no? Sobre todo las latinoamericanas, poder transmitir eso y que, digamos, tiene un costo, sí, ciertamente, pero tiene un rédito mucho mayor. Y eso también lo están viendo a nivel global las empresas. Claro. Y localmente, como sucede con Revapac, a nivel global con Unilever, como sucede con DP World, con DIFARE a nivel local, pues es cada vez más común, ¿no? ¿Cómo lo explicarías tú? ¿El negocio en general se está volviendo a eso sostenible? Te robo el micrófono. Por favor. Sí, pues una pregunta muy amplia, pero creo que efectivamente con lo que dices y tomando un poco lo que comentaba Vicente,
Yo creo que hay una constatación clara, es que nuestro mundo está en un momento extremadamente crítico, y aquí el objeto no es de hacernos aquí un mega estrés, pero que es perfectamente claro que tenemos una situación muy seria a nivel mundial, a nivel planetario, en este planeta donde vivimos todos, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de cambio climático, que es más mediático, pero detrás hay problemas de la sostenibilidad de la vida en el planeta, de los recursos. Entonces yo creo que esta percepción de que tenemos un solo planeta, no lo vimos todos y hay que manejarlo, es una toma de conciencia cada vez más importante. Ya sabemos que tenemos casi necesidad de 2 planetas año para cubrir nuestro consumo de recursos naturales. Por tanto, el challenge es muy fuerte y creo que cada vez más está arraigado e internalizado en las poblaciones, en las grandes corporaciones, en los financistas, en los accionistas, porque todos tenemos hijos y todos tenemos nietos de alguna manera. Creo que hay un ruido de fondo que está ahí. Mencionabas el barómetro, y es verdad que hicimos un barómetro de la transformación ecológica de Veolia a nivel mundial, que permitió medir cómo estaba un poco el nivel de conciencia de las poblaciones en el mundo en relación al cambio climático, al impacto de la degradación, digamos, planetaria, y de la aceptabilidad de hacer esfuerzos. Y lo que era súper interesante de ese resultado es que efectivamente validó el hecho de que hay toma de conciencia, de que hay la esperanza de que todavía podemos hacer algo, de que hay una disposición a hacer esfuerzos por parte de las poblaciones, países ricos, países menos desarrollados, siempre y cuando haya políticas creíbles y legibles, que uno pueda creer. Por tanto, hay una capacidad aquí, un reservorio para hacer esfuerzos. Y a lo que comentabas, yo creo que hoy es un verdadero tema de sostenibilidad de los negocios en general, porque todos los clientes industriales están realmente con esta necesidad en la competencia internacional, y además para un tema de sostenibilidad propio de las empresas, el tener integrado la gestión de los impactos de todo tipo, además del puramente económico, es un tema de supervivencia a largo plazo. Creo que siempre ustedes viven la guerra cotidiana de la venta de mañana, donde hay de todo, pero en el largo plazo eso pesa. Y mañana el costo del CO2 va a pesar económicamente, el metro cúbico consumido en exceso en una producción va a pesar en los balances económicos. Entonces yo creo que estas iniciativas que los grandes grupos tienen es un tema de fondo muy importante y estratégico. Y como estamos en estado ambiente, a lo largo de nuestra historia, hemos sido meros operadores, ahora estamos convencidos de la necesidad de atacar y ayudar a las empresas y el sector público a dar esos pasitos, porque creo que es un tema de supervivencia de las economías. Bueno, quizá precisamente por lo que está exponiendo Jerome es que hay una suerte de sinonimia, como decía Vicente Hugo al principio, entre, digamos, cambio climático y sostenibilidad, ¿no? Combatir el cambio climático es ser sostenible y no es solo eso. No. También lo decía Vicente Hugo, hay un contenido social, por ejemplo, el educativo, Julio, que es muy relevante, el hecho de que, digamos, esté presente una empresa como DIFARE en todo el territorio nacional con ciertas iniciativas que no son, también lo decía Jerome, dádivas, sino una forma de lograr salud en la población, que además es uno de los objetivos de desarrollo sostenible hacia 2030, ¿no? Sí. Entonces hay otras dimensiones distintas de la climática, quizá la más compicua por lo grave, sí, sea esa, pero hay otras. Sí, bueno, a nivel de la educación que tú mencionaste al inicio, nosotros creamos una fundación educativa con el objetivo de tratar de llegar a capacitar a los dueños de farmacia y a los empleados de farmacia, porque considerábamos que al vender medicina no es tan fácil, hay que prepararse y saber qué medicina están tratando. El proceso también de almacenar, de despacho, es un proceso que tiene sus particularidades, ¿no? Entonces el tema nos ha ido impresionantemente bien a nivel de llegar a muchos dependientes, a muchos dueños de farmacia, sobre todo los de Farmacia Cruz Azul y Farmacia Comunitaria, para aportar en el desarrollo profesional de estos empresarios que normalmente emprendieron en este negocio, unos que son abogados, son de todo tipo de profesiones, menos químicos farmacéuticos o doctores. Así nació el mercado farmacéutico. Entonces nosotros lo que hemos dado es ese desarrollo profesional inclinado a lo que realmente es el trabajo en la salud. Y eso es un poco lo que hemos incursionado en la parte educativa. En lo que es social,
bueno, ya lo mencioné, pero nosotros hace más de 20 años, ya 22 años, nosotros desarrollamos negocios inclusivos a través de las farmacias Cruz Azul, que son más de 1.700 farmacias, y farmacias comunitarias, que son más o menos 700 farmacias, hacen que empresarios logren sostenerse en el largo plazo, porque al pertenecer a un paraguas de franquicia, nosotros le damos, aparte de la capacitación que ya mencioné, le damos mercadeo, sistemas, el manejo de su propio negocio, y obviamente hace que ellos realmente se sientan amparados en una corporación donde ellos puedan sostenerse y crecer también en el largo plazo. Y siguiendo con el tema educativo, lo presentaba mal Miguel Gómez, no Mario Gómez, como le dije al principio. Conocí de cerca inclusive a DP World con ciertos temas, como por ejemplo, creo que lo conversaba con alguien de tu equipo antes de venir a esta charla. Se convirtieron en la primera empresa de servicios portuarios en tener operadoras de estas gigantescas grúas, grúas pórtico, unas bestias de 30, 40, 50 metros, impresionantes, y que eran operados por mujeres, ¿no? Y ahora entiendo que tienen otro grupo de mujeres que siguen en esto. La cuestión educativa es muy relevante para DP World a nivel global y local, por supuesto. Así es, DP World se enfoca en 3 pilares principales en lo que ejercen sus esfuerzos principalmente. Tenemos el de educación, equidad de género, y está el de cuidado de los océanos. En el que mencionas de educación, que también hay una mezcla entre educación y equidad de género, pero en el de educación tuvimos una iniciativa que realizamos con la Universidad SPOL, una iniciativa que duró 4 años poder implementarla, y pudimos sacar a flote 2 carreras que están alineadas a nuestro giro del negocio, que son mecatrónica y logística portuaria. De esas carreras se benefician mayormente personas de la comunidad. Y hay 36 estudiantes que actualmente están recibiendo esa educación dual. Y lo más que me gusta de ese proyecto, ese proyecto es uno de mis favoritos, y es que los colaboradores están siendo tutores de los estudiantes que están allá. O sea, ellos están impartiéndole clases, el 60% de la parte dual que corresponde a la práctica lo están haciendo colaboradores. Y dentro de los programas que menciona a nivel de equidad de género, que está alineado a nuestro ODS 5, ahí tenemos dos iniciativas, que una de ellas fue Quiero ser la primera. Ahí tuvimos 5 mujeres operadoras de grúas. Nosotros llegamos a la comunidad, comenzamos a llevar las ánforas, iniciamos nuestros procesos de adquisición de talentos, y las mujeres llegaban y solicitaban y querían ser parte de DP World. Y en ese momento tuvimos 5 mujeres operadoras. Las enviamos a Brasil a capacitarse en estos equipos pesados, y ellas regresaron siendo multiplicadoras de conocimiento. Luego, esto nos enlazó otra idea siguiente, que la comenzamos el año pasado con el nombre de Operadoras del Futuro. Y ahí dimos la oportunidad a mujeres de la comunidad a que puedan obtener una licencia profesional para manejar un equipo pesado dentro de un puerto. Bueno, pueden utilizarla en cualquier sentido, son licencias tipo E, tipo G, que son para operar grúas y camiones. Recién en enero, se graduaron las 4 operadoras de grúa, y ahora en marzo se le entregan las licencias a las 4 restantes para la operación de los camiones. Decía Miguel que le tomó 4 años a DP World instalar un proceso educativo de esta naturaleza, con además ese socio estratégico como es la Politécnica allá en Pozoras. Unilever tiene experiencia en eso también, creo que son como 15 años del plan de vida sostenible de Unilever, y no es tan sencillo, no es tan simple que la sociedad, a pesar de que hay sí buena receptividad a prácticas de esa naturaleza en mercados como el
concentrado, pero por otro lado decía, pero tendría que cambiar el hábito del consumidor. Bueno, no puedes obligar a un consumidor a cambiar un hábito, pero sí puedes, cambio, sí, pero sí puedes adaptar ese hábito y modificarlo de tal forma que saco el valor de un lugar donde no aporta a un lugar donde se aporta. ¿Y qué hace este detergente? Es un detergente concentrado que yo lo diluyo en la casa. Entonces me ahorro el transporte de agua de todo lo que existe en medio, que no le aporta valor a ningún consumidor. Perdón. Y logra que en ese ahorro de transporte poder otorgarle que el consumidor ahorre 30% en el consumo del detergente. Entonces, como digo, es cómo saco valor de donde no lo ve o no lo percibe el consumidor y se lo doy de otra forma, permitiéndome... Y peor todavía, porque las presentaciones de ese detergente que estás hablando me parece que eran inferiores en cuanto a gramaje, a volumen respecto de los otros, ¿no? Entonces allí viene esa parte que mencionaba respecto de la receptividad que puede tener un mercado sobre un determinado producto. Porque lo que ves es que me están vendiendo menos. Claro. ¿No? Y es parte de nuestra responsabilidad enseñar cómo esa sostenibilidad, digamos, sí realmente aporta. Es educar, es crear conciencia a partir del valor que le otorgo al consumidor, donde no solamente es cuido el ambiente, sino que aparte me trae ahorro. Y entonces ahí ganamos todos, ¿sí? Toda la cadena involucrada dentro de ese producto gana, porque el consumidor ve un beneficio adicional al cuidar el ambiente. Bueno, yo estoy ahorrando, dice. Bueno, y sacamos costos innecesarios para poder otorgar ese valor, ¿sí? Entonces, al final es cómo encuentras el valor dentro de la sostenibilidad y cómo dentro de eso haces percibir al mercado o haces percibir a la gente cómo le aporta, ¿no? Otro ejemplo que hace poco sucedió y que tiene que ver también con otra lista es en la educación. Nosotros con Pingüino tenemos los tricicleros. Todo el mundo conoce los tricicleros como un vehículo para vender nuestros productos. Pero bueno, desarrollamos una alianza incluso con el municipio de Guayaquil que facultaba o que preparaba incluso a estos tricicleros para hablar de turismo dentro de los lugares más simbólicos de Guayaquil. Entonces, nuevamente, es cómo encontramos valor en toda la cadena, porque nosotros capacitábamos a esas personas junto con el municipio, se otorgaban los permisos para vender dentro de esos lugares turísticos que ayudaban a que turistas tuvieran el producto, pero además supieran más de Guayaquil. Entonces es un favor, digamos, hecho para la ciudad, para el consumidor y socialmente también responsable con los tricicleros. Nuevamente, creo que la búsqueda de sostenibilidad hace que encuentres valor donde de otra forma quizás no lo hubieras podido llegar a captar. Ahora, Vicente, a ver, las finanzas deben ser sostenibles, ¿no? Hay también esa suerte de dimensión, las ASG que se llaman ambiental, social y de gobernanza de las empresas, y dentro de eso, entre otros puntos, el trabajo digno, el salario digno, una serie de cuestiones que, otra vez, Digo, ya viéndolo desde el punto de vista de aquellos que no cogen la formalidad, sino la informalidad, conforme va pasando esto, ellos se van aislando de ciertos mercados, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el caso del mercado nuestro. Hay mercados de alto valor, por ejemplo, con el mercado japonés, que jamás aceptaría, ¿no?, cosas o empresas que están fuera de la ley, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una muestra de cómo la formalidad, ¿no es cierto?, unido a la sustentabilidad y a la agregación de valor, hace la diferencia en términos de lo que tú recibes finalmente. Atrás de ese mercado japonés, si podemos decir, nosotros tenemos un plan precisamente con el sector público, que también a veces uno dice trabajar con el sector público de muchos años. La fundación nuestra tiene 30 años en esto. Y le lleva el programa en Los Ríos el tema del trabajo de los centros de desarrollo,
donde las mujeres pueden dejar a sus hijos para ser cuidados, alimentados, ¿no es cierto?, y tratados, para que la mujer vaya a trabajar. ¿Y sabes a dónde? En el caso del mercado japonés, precisamente es pura mano de obra mujer, ¿no es cierto? Precisamente por la cuestión fina, la cuestión motriz, ¿no?, que pueden empacar de manera diferenciada el producto. Solamente mujer lo puede hacer, ¿no es cierto? Y es lo que utilizamos. Entonces, ahí tú ves cómo el tema social, ¿no es cierto?, el tema de agregación de valor, y al final del día esa formalidad paga el hecho de que tú puedas estar en un mercado que es muy complicado poder estar, por todo lo que representa para los japoneses el tema de la lealtad, el largo plazo y el socio de largo plazo, que no es de la noche a la mañana. La producción responsable también. La producción responsable, exactamente. Y, a ver, la sostenibilidad también condujo a de pronto descubrir ciertas cosas, esa motricidad fina que dice Vicente, ocurrió también con las operadoras de Dura, no aquí, ¿no? Ocurrió a nivel global, porque manejan es un joystick básicamente para manejar esos monstruos. Claro, en Dubái sí, no es dentro del equipo, por ejemplo, es remoto. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, todavía no tenemos, o esa tecnología no la hemos traído hacia acá. Las operadoras que teníamos, las 5 operadoras, fueron, por ejemplo, ascendiendo en el tiempo. Iniciamos en el 2018 con 5 y 2 de ellas ascendieron a posiciones de supervisión. O sea, que no queda ahí su carrera. O sea, los operadores tienen la facilidad de hacer carrera dentro de la empresa, de seguir un plan de sucesión y un plan de carrera. Y nosotros nos enfocamos mucho en apoyar eso, porque este pilar de educación es esencial para la continuidad del negocio. Si no garantizamos que los colaboradores y la gente de la comunidad tenga una educación de calidad, entonces la empresa se congela. Y por eso invertimos constantemente en el tema de educación. ¿Y cómo ve todo esto, Jerome, viniendo desde fuera? Y además en una empresa que tiene justamente en el corazón, en el ADN, la sostenibilidad, porque es un negocio, es su core business, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que si vemos un poco de forma macro, para un poco compartirles, hemos hablado de esta manera el desarrollo en modo triple impacto, de alguna manera. Para aquí compartirles la herramienta que pusimos en marcha en el grupo ya hace unos 3 años, a raíz de formular nuestro propósito. Finalmente es de que analicemos todos los proyectos y todas las acciones a través de una criba que llamamos nosotros multifacética, a través de 5 dimensiones, no 3, pero las van a entender porque siempre se pisan muy fácilmente. Es siempre esa económica que siempre está importante. Hay una que es del impacto hacia el cliente, hay una cosa muy importante que es el impacto hacia el recurso interno, todo lo que comentas, estamos totalmente alineados. Y después sociedad y planeta. Y de alguna manera todos los proyectos que tenemos que analizar, que sean hacia un cliente o proyectos internos, nos están obligando a pasar a través de la criba de estas 5 dimensiones, con algunos KPIs, y eso lleva a sacar efectos como el que comentabas hace un momento, es decir, cuando empezamos a ver un proyecto con diferentes dimensiones y cómo de momento puedes accionar un valor añadido de economía circular aquí, o un impacto de reducción de impacto social, o un aporte a la sociedad donde trabajamos, le da un valor más importante al proyecto, suben la prioridad de aprobaciones y genera ideas nuevas de manera de trabajar. En nuestra actividad tenemos una actividad grande en Ecuador, que es la parte del contrato Interagua, gestión de servicio público de agua, que es líquido vital, una dimensión salud, dimensión económica muy importante, que podría verse muy poco creativo en ese tipo de cosas. Y por lo contrario, cuando trabajamos a través de esas dimensiones, pues hay muchas acciones en cuanto a acción, intervención social, desarrollo de competencias en las comunidades, una obligación en estas dimensiones de trabajar en efectos de género, lo que hace que moderniza permanentemente los equipos y la manera de hacer un trabajo más eficiente. ¿Cómo en cambio DIFARE, Julio, encontró, digamos, ciertos ODS encontraron lugar en el negocio de DIFARE, ¿no? No teniendo una producción como Unilever, como el banano, no teniendo un core business como el de Veolia o un servicio como el portuario de DP World? ¿Cómo encontró en cambio DIFARE
esa oportunidad de integrar los ODS al corazón de su negocio? Bueno, nosotros, como mencionaba, damos un enfoque a los clientes, que es lo que ya mencioné, que es los negocios inclusivos, que es Farmacia Cruz Azul y comunitaria. Y tenemos también a nivel social el Banco de Medicina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si somos una empresa de salud, podemos hacer puente entre varios laboratorios para hacer una alianza como la que hicimos con Diaconía y poder llegar a mayor población. Nosotros en este momento, en los 7 años que llevamos, hemos entregado $4.700.000 en medicamentos, ¿ya? Y hemos llegado a 105.000 personas en las diferentes poblaciones. Prácticamente en este momento estamos en 7 provincias, pero todo va al ritmo también de los bancos de alimentos que se van formando en las diferentes provincias, porque realmente el Banco de Alimentos inició en Guayaquil, pero también ahora hay en 7 provincias. Entonces, esos aspectos social vinculado a nuestro negocio, que es de salud, llegamos en ese aspecto a lo social. A nivel de las operaciones eficientes y sostenibles en a largo plazo, nosotros ¿qué hemos hecho? Construimos en el 2020, iniciamos la implementación del centro de distribución especializada. Es un modelo de negocio de distribución de bodega automatizada en un porcentaje casi del 70%, y buscando eso, que la eficiencia y la calidad en el servicio, tratando de disminuir posibles equivocaciones en el despacho y que el personal esté sectorizado y no es que esté recorriendo. Eso también ayuda a que el personal esté menos agotado, menos cansado por el proceso de despacho y sean procesos más automáticos que el proceso de personas. Y eso también ha ayudado a mejorar el servicio hacia los clientes. Entonces, en ese proceso hemos incorporado también a nivel buscando trabajar también en el ambiental, a pesar que somos de negocio comercial, ¿ya? En el aspecto de paneles solares a través de optimizar energía a nivel de lo que es el centro de distribución. Entonces, más o menos hemos incursionado en aspectos que son pilares del modelo de sostenibilidad, que es transversal a la organización, que es lo que negocios inclusivos que ya mencioné, el tema de lo que es salud, lo que es operaciones eficientes, y tenemos la cuarta, que es la gente inspirada y comprometida, dando nosotros permanentemente capacitación, desarrollo, crecimiento, en función de que también el grupo tiene la oportunidad de seguir creciendo en diferentes tipos de negocios, siempre en el sector de salud, hace que realmente este modelo de sostenibilidad, siempre vamos año a año buscando esa sostenibilidad en el largo plazo, obviamente trabajando de la mano con las ODS que tú mencionaste, ¿no? Uh-huh. Y qué importante que es tener personal que además se convierte en validador de que las acciones que se están ejecutando dentro de las empresas no son otra vez una forma de, para decirlo claramente, como se suele mencionar también, de lavado de cara, de un greenwashing. No se trata de eso, se trata de realmente una pretensión, un objetivo fundamentado en que si no hacemos algo ahora, no tendremos a quien venderle más adelante, a quien prestarle un servicio más adelante. Lo decía Jerome hace un rato, 1.75 tierras se necesitan al año de producción para cubrir la demanda en el planeta. Durante todo el 2023 hubo temperaturas récord, lo debe haber visto Vicente Hugon también en el campo, la luminosidad en el campo. Hay ocasiones en que nos hace un juego raro, ¿no? A veces parece que hubiera más, a veces que hubiera menos. Los periodos, los ciclos de cultivo se han o reducido, ampliado, o hay demasiada agua, o lo que sea. Vicente, es una cosa extraña también, digamos, lo que sucede a nivel climático, pero en todo lo demás igual. Sí, la verdad es que la agricultura tiene un sensor que es el más preciso, ¿no? El que lo siente inmediatamente, inclusive antes que los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, este año ya estamos al doble de lo que en la misma época en cuanto a precipitación, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos algo inusual. El mito, en banano tienes 2 ciclos. En temporada de enero a mayo, uno siempre temporada alta y temporada baja. Pero el año pasado fue al revés, ¿no? Precisamente por el clima. Entonces, este tema del clima es un tema de mucho cuidado, y empresas como, por ejemplo, las nuestras, ha trabajado mucho. Por ejemplo, somos certificados en carbono neutro, pero aparte de eso,
una de nuestras empresas del grupo es un patrimonio forestal, ¿no? Del cual almacena, para poder decir así, 3.200.000 toneladas de gas carbónico, ¿no? Entonces, esto es, para ponerlo en una dimensión, es como tener 470.000 carros, ¿no es cierto?, que están precisamente, estos árboles absorben ese gas que emiten los carros, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente importante estos programas porque definitivamente estamos viendo el impacto que estamos teniendo en la agricultura y en los negocios precisamente por este cambio climático, este calentamiento global, ¿no? Y increíblemente también es un foco que tiene DP World porque, por ejemplo, desarrolla este proyecto Sembrando Vida, me parece que se denomina, digamos, una resiembra de manglares en la zona donde está DP World. Así es, desde el 2017 nosotros venimos trabajando con este proyecto Sembrando Vida, donde participan la comunidad, los colaboradores, nuestros proveedores. Y este proyecto, en este proyecto hemos logrado sembrar más de 240.000 plántulas de manglar en 105 hectáreas, principalmente en Morro e Isla Puná. Esto ha beneficiado de cierta manera a 400 familias dentro de la comunidad que son pescadores, que viven del turismo, de la venta. Y al igual nos beneficia a nosotros como DP World por el tema de descarbonización que mencionaba Julio. Nosotros con el manglar, que absorbe incluso de 5 a 10 veces más que un árbol terrestre, hemos podido capturar en estos años más de 50.000 toneladas de CO2 y con otras iniciativas de sostenibilidad también enfocadas a descarbonización, alrededor de 35.000 toneladas de CO2. Y le picaba la lengua a Jerome Cardino cuando escuchaba de descarbonización, porque otra vez una de las cuestiones que... A ver, y para los que nos escuchan a través de la señal de Vito TV, los que están aquí también, ya entre todos han estado vendiéndose productos y servicios y demás, ¿no? Entonces después de esto va a salir algo interesante probablemente, ¿no? Julio Caña hablaba con Vicente Bon respecto de cómo podían integrarse la red de dispensarios que tiene Fundación Won en algunas partes. Jerome Cardino hablaba con Vicente Bon, no voy a decir de qué estaban conversando. y todo lo que hemos dicho todavía. Sí. Pero es parte de esos objetivos de desarrollo, estas alianzas que se generan para poder seguir haciendo negocios e inversiones sostenibles. Sí, alianzas y a todo nivel, ¿no? Por ejemplo, mencionaba algo de alianzas con la SPOL. Y desde nuestro lado también está el compromiso no solamente de nosotros, de nuestros procesos de integrar, sino también con nuestros proveedores, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo le vas creando conciencia a toda la cadena de producción acerca de la importancia de la sostenibilidad? Y fue así como desarrollamos un bootcamp junto con la SPOL, una certificación, en donde participaban nuestros proveedores y nosotros, junto con la institución académica, hacíamos participar también a nuestros colaboradores para explicar cómo generar valor en los procesos o cómo nosotros generamos, pero también cómo creábamos conciencia en nuestros proveedores para seguir buscando. A veces lo que más cuesta es encontrar esos proveedores que te traigan o te den soluciones para tú poder realizar la estrategia que tienes detrás. Y creo que estas alianzas son las que finalmente construyen un ambiente en el cual cada quien encuentre sinergia en el valor que el otro genera. Y así poder hacer o tener un impacto mucho mayor. ¿Sí? Y decía que le picaba la lengua a Jerome Cardino respecto de descarbonización y todo esto, ¿no? Pero otra vez, claro, esas sinergias, como dice Marcos Dueñas, son parte de lo que también mencionaba Vicente Bon, esa producción responsable que tiene que haber, porque la cadena de valor tiene que estar integrada también a los valores que tiene la empresa, Jerome, ¿no? Sí, bueno, sobre este punto particular de descarbonización, dentro de todo el panorama de los desafíos planetarios, está claro que a pesar de todo la lucha contra el cambio climático, la descarbonización de la actividad humana es una de las líneas capitales y creo que todos los que estamos aquí
Estamos con objetivos y acciones fuertes. Claro, para Veolia es una línea de trabajo y cooperación extremadamente fuerte. Entre los grandes objetivos que tenemos como grupo está claramente trabajar en la descarbonización, tanto de actividades internas y como todos intentando mejorar todas nuestras ambiciones en nuestro Scope 1, 2, 3. Ya estamos teniendo un Scope 4 que queremos medir y con objetivos que es cómo descarbonizamos a nuestros clientes. Como somos frente a un prestador de servicios ambientales a los clientes, es también medir cómo ayudamos a nuestros clientes a descarbonizar y apuntarnos un poco el tanto, de alguna manera ver que estamos generando un impacto en eso. Y es súper interesante con algunas acciones muy enfocadas. Desde el punto de vista de esta descarbonización, para nuestro grupo había un cierto giro, éramos una empresa agua y residuos, sobre todo un poco de energía, y cada vez más el lado energético es importante para intentar trabajar en todo lo que es la energía local, la energía, vamos a decir, la verde, pero buscar toda una serie de fuentes y de aprovechamientos de energía perdida. En Europa hay un desafío tremendo con las energías fósiles y hay una ambición del grupo de transformar a toda la energía aprovechando la energía del lodo, la energía del agua residual que es caliente y tibia, todas las energías que están un poco perdidas con nuestros clientes industriales, vapores perdidos aquí, fríos perdidos por allá. Y para el desafío europeo hay un potencial de energía adicional extremadamente grande comparado con poner nuevas centrales nucleares allá, por ejemplo. En nuestro esquema latinoamericano no estamos realmente en esto, pero sí hay acciones de impacto muy grandes que se pueden tener. Y solo un poco con un tema de curiosidad y de ejemplo, que hay un tema que estamos haciendo aquí que me parece una curiosidad que es bueno compartir. Creo que hay un tema extremadamente fuerte de intentar sacar provecho, inclusive en temas de descarbonización y de impactos ambientales, sobre una mejor visión de lo que es el residuo orgánico, que está muy mal, digamos, valorizado en el Ecuador. Estamos experimentando algo actualmente. Conocen que hay una gran planta de tratamiento de aguas residuales en Guayaquil, que está en arranque, se llama Esclusas. Y la solución tradicional que tenemos aquí es la descontaminación que captamos en esas plantas, que es un lodo, es ponerla en rellenos sanitarios y ahí va. Y eso nos parece totalmente insostenible. Lo que hacemos nosotros ahora es tener más bien una digestión y producción de biogás para tener una cogeneración y una autoproducción de energía en esa planta. Los lodos digeridos, estamos haciendo experimentos con Expol ahora para intentar hacer aplicaciones en campo directamente para cultivos o para regeneración de suelos, para tener también no solo un impacto económico, pero tiene su contribución en cuanto a captación de CO2 por la generación de residuos ahí. Y lo que estamos observando es que estos sitios de producción de biogás en la planta puede ser un sitio que pueden tratar orgánicos que no son de los lodos propios del servicio público para hacer un boost de biogás y generar aún más energía. Y son cosas que sí es posible hacer aquí. No tenemos que tener cosas danesas o japonesas, que son súper interesantes. Y la contabilización de los impactos carbono acaban siendo extremadamente interesantes. Y creo que hay pues, muchas experimentos que se pueden hacer, y yo creo que lo que comentamos, el intentar pensar en cómo cierro el círculo el pasito más, cómo hago la milla adicional, a veces generan pistas de negocio, sobre una eficiencia económica tremenda al poder hacer eso. Y hay cada vez más competencia en nuestras empresas de gente curiosa en estas cosas, y me parece pues, bueno, claro, también alentador, ¿no? Y a propósito de eso, ¿no? De cómo volvemos curiosa toda la sociedad ecuatoriana entendida en su conjunto, ¿no? Gobierno y sociedad civil y comunidades y empresas y empleados o desempleados también. ¿Cómo logramos que esto se convierta, la sostenibilidad, el objetivo de la sostenibilidad se convierta en una causa común en Ecuador, Julio? Bueno, a nivel de mi sector es integrando a los diferentes actores que se trabajar con los proveedores, con nuestros clientes y trabajar internamente también con los empleados. A nivel de punto de venta, nosotros trabajamos en el tema de ahorro energético, con el tema de la parte de consumo, ya, también en el tema de fundas plásticas, tratando de consumir menos fundas plásticas. El tema a nivel de los que es los clientes tengan también conciencia en el tema de productos que se caducan, para tratar de prevenir que se caduquen menos y que realmente exista un mejor ciclo de la venta y el abastecimiento, porque a la larga los productos caducados hay que incinerarlos. Incinerarlos significa también afectación al ambiente, ¿no? Porque la ley lo exige así, ¿no? Que tienen que ser, cumplir ese proceso, ¿no? Entonces, obviamente, es un tema muy integral en los diferentes actores, y obviamente eso
son acciones permanentes que se hacen con los diferentes grupos de interés, ¿no? Miguel, insisto en la pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr entusiasmar a la sociedad en general, inclusive la competencia, para que se vuelva sostenible, ¿no? Bueno, esto que estamos haciendo ahorita, que va alineado al ODS 17, que es tener estas alianzas para tener objetivos en común, porque no es de una empresa, no es del país, es del mundo. Todo lo que estamos haciendo hoy en día impacta al medio ambiente de alguna forma. Y invito a otras empresas a que se unan a estas iniciativas que nosotros tenemos para llegar en conjunto a lograr esos objetivos. Jerome. Comparto completamente ese mensaje. La solución no está en manos de uno. Todavía hay que inventar la mitad de las soluciones del futuro. Entonces necesitamos que todos los cerebros se alineen. Y creo que tenemos mucho más que ganar en colaborar que las que buscar nuestras soluciones solitos en nuestra cancha. Y yo creo que podemos ser todavía optimistas. Repito, tenemos una presión de los mensajes bastante negativos, pero también hay mucha intención de resolver los temas y iniciativas de cooperación y colaboración. Y ser ejemplo, creo que somos empresas importantes, también dando un poco el empujón a nivel ejemplo y arrastrar también a los demás, me parece, por más poquito que puedan hacer, siempre es positivo. Y Vicente, vuelvo a la pregunta, pero ahora desde el sector agrícola, ¿no? Porque seguramente si hay un sector donde, y en nuestro país particularmente, ocurre que hay menos cuidado con el ambiente en esa dimensión ambiental de la sostenibilidad, es precisamente el sector agrícola. Y le decía hace un rato a Miguel, lograr que también la competencia sea sostenible, porque finalmente también afecta al negocio propio si no hay sostenibilidad del otro lado, ¿no? El control de la deriva del paquete tecnológico que se utiliza en los cultivos, ¿no? Seguramente ustedes tienen algunos programas en ese sentido, pero hay otros que no, y que hacen las cosas muy artesanalmente, ¿no? Pero mira, yo creo que en este tema lo ideal sería de que pase por la conciencia y por la responsabilidad. Pero a veces no todos entran por ahí, sino que lo ven por el lado de los negocios. Y entonces, por el lado de los negocios, y aquí los que nos escuchan, ¿no? Pueden encontrar sinergias, por ejemplo, con compañías como las nuestras, ¿no? Te pongo un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de nosotros recogemos plástico, utilizamos mucho plástico. Recogemos más o menos unas 500 toneladas nosotros de plástico en los últimos 2 años. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿No? Buscamos a los gestores y a los gestores los motivamos a que inviertan en maquinaria para convertir esto y, por ejemplo, retomamos ese producto en perfiles para nuestra exportación, para nuestras cajas de exportación. Entonces los esquineros en los pallets van con material reciclado, ¿no? Entonces es una manera de integrar en a un negocio que no había, integrarlo para que precisamente entren en esta onda de la sustentabilidad, ¿no? Y así podemos hacer, por ejemplo, el supermercado más grande en Holanda, Albert Heijn, ¿no? Es verdad, hacemos negocios con él, pero le decimos, ¿sabes qué? Yo tengo un programa social acá para hacer un bachillerato técnico productivo. ¿Qué tal si tú lo patrocinas? Y está de acuerdo porque tiene un ala, una fundación especial y lo está patrocinando. Entonces, ¿cómo de una cadena brincas a otra? ¿No es cierto? Y podemos, la manera de cómo... Y globalmente, ¿no? No solo localmente. Porque lo que estamos haciendo ahorita, al final del día, sustentabilidad también es colaboración, es sinergia. Entonces, no solamente es la cadena donde estamos nosotros, sino la cadena de los que nos están escuchando. ¿Cómo pueden encontrar una sinergia con cada uno de nosotros para poder multiplicar esto, ¿no? Y sinergias dentro de la cadena de valor también, Marcos, ¿no? A mí me cupo conocer muy de cerca la producción del Magnum con cacao ecuatoriano, con chocolate ecuatoriano fantástico, que además tenía se le hace agua a la boca, ¿no? Delicioso realmente. Tenía además, el cacao tenía trazabilidad, ¿no? Que es una cuestión muy difícil en nuestro país, en el sector agrícola, pero tenía trazabilidad, ¿no? Sí, a ver, y yo concuerdo con Vicente. Al final creo que
cómo creamos nosotros esa conciencia y todo, creo que es con el compromiso de demostrar el valor que hay detrás de eso, ¿sí? Creo que si nosotros nos comprometemos y a partir de eso se ve cómo la sostenibilidad como tal genera valor y todo el mundo lo ve, realmente movemos la vara para que competidores, proveedores, clientes, todo el mundo lo persiga, ¿sí? Porque sí, lo ideal es tener la conciencia, pero el valor es lo que realmente hace que las personas o los que participamos en la sociedad busquemos esa sostenibilidad, ¿sí? Digamos, Unilever hace mucho tiempo ha creído en eso y, no sé, una marca quizás de las más premium que tenemos entre Dove y Magnum, son marcas que tienen un propósito atado a sostenibilidad, autoestima, a muchas otras cosas y a partir de ahí ha creado valor, que le permite ser premium. Y desde ahí, digo, competidores, consumidores, proveedores, todo mundo, a partir de ese valor que se crea, se compromete en promover esa sostenibilidad y promover desde todas las aristas cómo crear ese halo de bienestar que debemos perseguir. Pero creo que es a partir del compromiso de demostrar que hay valor ahí. Y desde ahí se construye el resto. Le voy a hacer esta pregunta a Jerón porque seguramente él es quien tiene más claro qué se puede hacer en temas de sostenibilidad en su dimensión medioambiental. Jerón, ¿qué se puede hacer? Decías hace un momento la posibilidad de hacer biogás a partir de los lodos que quedan de las plantas de tratamiento de agua. Son soluciones que existen a nivel global, pero localmente quizás no son del todo conocidos. Creo que a veces sí las soluciones no son conocidas, creo que efectivamente hay que entrar en una dinámica donde las industrias, las colectividades o la propia población sea peticionaria del pasito de más en cuanto a la conciencia de sostenibilidad, porque las soluciones existen, decía un poco en plan broma, hay que inventar la mitad de las soluciones del futuro, pero la otra mitad sí existe. Y hay soluciones adaptadas a cada geografía. Actualmente hay ejemplos extremadamente positivos y que funcionan muy bien de descarbonización, de reciclaje, de eficiencias en los ciclos del agua. Ejemplos como el que comentaba Vicente de reciclar el plástico para hacer una producción local. Son cosas que se pueden construir, hay muchísimos ejemplos que funcionan bien. El tema efectivamente es de ver los problemas o ver los proyectos en una dimensión amplia. Y yo creo efectivamente, para las industrias en particular, nos afecta menos a nosotros, dentro de su lucha de competitividad, efectivamente hay un momento que sí es diferenciador ser sostenible, ser consistente, tener propósito, tener una serie de valores, que no es greenwashing, que no es acariciar el osito de peluche, porque realmente hay un tema detrás sólido, hay expectativas de clientes y lo que decía el barómetro, la manera es que sí hay expectativa arraigada en las poblaciones del planeta de querer hacer las cosas bien. Entonces hay gente que ya busca, a lo mejor no tanto en nuestras sociedades en América Latina, pero si en Europa el comprador, tengo una hija de 30 años, cuando va a comprar se preocupa de dónde viene ese paquete, de dónde creció, si tiene químicos, no tiene químicos, y cada vez más gente así. Yo creo que en los países como los nuestros, donde todavía la parte vital y de sobrevivir es importante, queda un poco detrás de la urgencia, pero no está a cero. A ver, y Julio, allí, ¿cómo sustraer la responsabilidad que tienen personas como Carlos Cueva, por ejemplo, ¿no? Con esta visión que ha tenido en este centro logístico, que lo vimos hace unos días atrás, que nos mostraba un video nuestra querida Silvia? Es realmente una cuestión no es de Ecuador, no es una cuestión de Ecuador. Y encima, eficiencia energética, porque utilizan allí paneles solares. Paneles ¿no? solares, sí. ¿Cómo lograr que esa visión, y decía, se encuentre en la mayoría de la población, o por lo menos en un espectro mucho más amplio, y no sea una cuestión que casualmente encontré por allí que hay que hacer? Bueno, a nivel de grupo hemos estado también integrando a nivel interno, por ejemplo, todo lo que es consumo interno, los que bienes y servicios, haciendo participar también a los emprendedores, tratando que ellos se desarrollen también a nivel empresarial, obviamente, porque consideramos también que hay que dar oportunidad también a los emprendedores, así como lo hacemos con los clientes a nivel también de los proveedores. Y realmente hemos hecho algunas alianzas educativas tratando de que llegar a la sociedad de diferentes formas, tratando de crear ese ambiente siempre de emprendimiento. El fundador arrancó este grupo con un emprendimiento. Es decir, él comenzó con una farmacia y fue creando todo este grupo empresarial. Entonces, él está muy enfocado a trabajar
en desarrollar emprendedores, trabajar con gente que busque este nuevo cambio y obviamente pensando también en desarrollar otros sectores donde podamos poder dar nuestro granito de arena tratando de crear este tema de sociedad, trabajar en la parte social, pero también ir dando pasos en lo ambiental. En lo ambiental, incluso aparte en el Parque de los Hídricos, también hicimos nuestra propia planta de tratamiento de agua residual, ya, al nivel obviamente del aspecto comercial nuestro, no los tamaños obviamente que tienen ustedes, por ser un negocio netamente comercial. Pero estamos dando esos pasos también ambientales que ayuden a dar esa integración. Tenemos un parque logístico que también tiene sus procesos ambientales. Tenemos nosotros todo un tema integrado de climatización para tratar de que la medicina tenga una cadena de frío la más adecuada posible, trabajando también a nivel de transporte. Y esos son los pasos que estamos dando como grupo. Bueno, Julio Cañas dice que, claro, fue la visión de un emprendedor, probablemente lo mismo ocurrió en el caso de ustedes, Vicente, fue la visión de un emprendedor y Ecuador es el campeón, si no mundial latinoamericano, por lo menos del emprendimiento, pero la sustentación, la sostenibilidad de la empresa ya es otra cosa. Bueno, sí, creo que hay estudios, lo que tú dices, ¿no? De que definitivamente somos campeones en emprendimiento, pero el problema es que no se mantienen más allá de 3 años. Y creo que ese es el gran reto de estos emprendedores, ¿no? En el caso de Carlos es un ejemplo, mi padre también, un ejemplo de emprendimiento de la nada, ¿no es cierto? Y de tener una visión y unos valores para poder verdaderamente transformar, ¿no es cierto?, un negocio. Así que yo creo que son emprendedores ejemplares, emprendedores que verdaderamente hacen un cambio. Pero yo creo que siguiendo con el tema de la sustentabilidad, creo que hay mucho por hacer, ¿no? Y en nuestra cadena todavía hay que seguir dando pasos y caminando hacia esto, ¿no? Buscar, por ejemplo, el tema de los desperdicios, a ver cómo los utilizamos mejor. En el caso nuestro hemos trabajado en todo lo que es la materia prima que no se exporta, para que se haga proteínas a través del negocio nuestro lácteos, el tema de todo el desperdicio del negocio de madera en hacerlo energía para la planta de lácteos, ¿no? Sin embargo, todavía nos queda pendiente el tema de los desperdicios del ganado, cómo hacerlo biogás, ¿no es cierto? O por ejemplo eso o cualquier otro, ¿no? Hemos trabajado en el tema, por ejemplo, suelos, en el tema de microorganismos o probióticos que también le dicen, ¿no? Para mejorar la textura y el tema de la estructura orgánica del suelo, que dicho sea de paso, es el de los mayores captadores, así como el mar, el suelo, captadores de los gases de estos efectos invernaderos, ¿no? Entonces, trabajamos en eso muy fuertemente, ¿no? Pero son innovaciones, hay tecnología que hay involucrado en esto, pero es como ves cómo dentro de la misma cadena de uno puede seguir, ¿no es cierto?, trabajando hacia la vía de la sustentabilidad, hacia la agregación de valor y hacia la consecución de mercados, porque al final del día, para que esto sea sustentable, tiene que tener una razón económica. Sí, ciertamente, ¿no? Y en el caso del Víctor Miguel, bueno, ciertamente no es emprendimiento reciente, por lo menos no, pero un impacto reciente en una población que era muy preterida y que en cambio ahora tiene hasta una esperanza de educación superior para su gente, ¿no? Es un tema de impacto positivo que tienen ahí en Posorja ustedes, ¿no? Sí, así es. Cuando nosotros llegamos, que inició la fase de construcción, en Posorja la mayor parte de la gente se dedicaba a la pesca, a empleos informales y demás. Y vimos esa oportunidad cuando fuimos a hacer nuestro proceso de reclutamiento. Y decidimos contratar a la gente de las zonas de influencia. O sea, en vez de ir a buscar ya colaboradores que tenían conocimiento en temas portuarios, preferimos tomar a la gente de cero, la gente de la comunidad, que hoy en día representa el 68% de nuestra población en el puerto. O sea, es un número importante
Y eso impacta en nosotros positivamente, tener gente de la comunidad que está educada, que van a ser los siguientes sucesores, los siguientes líderes a ocupar los puestos en el puerto. Pretendemos todavía que el número sea mayor y por eso estos programas de educación son vitales para lograr nuestro objetivo. Estos programas también están acompañados de alianzas, como ya lo habíamos mencionado, con SPON, para tratar de que la educación sea de calidad. Tenemos planes de sucesión que hemos diseñado, planes de cross-training, y esta mezcla, esta diversidad también nos ha ayudado bastante, agregándole el factor de la mujer. La industria portuaria, por tradición, es una industria que fue, la predominancia eran hombres. Hoy en día, los puertos que tienen mujeres, que tienen algunas iniciativas, llegan hoy a un 7, un 8% de mujeres dentro de su negocio. Y nosotros logramos tener un 19%. Eso realmente a nosotros nos enorgullece bastante tener diversidad, tener gente de las zonas de influencia, tener gente que se está educando para ocupar las siguientes posiciones. El año pasado, con la venida del nuevo servicio, que ya todos saben, tuvimos 163 ascensos. O sea, tomamos a nuestra gente para que ocupara las posiciones que surgían. Entonces, la educación es vital, 100% para que un negocio pueda prevalecer. Muy bien, les decía al principio que este es el tercer paso, porque es el tercer panel de sostenibilidad. Va a haber cuarto paso y quinto y sexto seguramente, ¿no? Y probablemente alguno hasta internacional. Así que les quiero dejar con un mensaje final por este diálogo que hemos tenido hoy, además como preámbulo de ese cuarto paso, ¿no? Sería la cuarta edición del panel de sostenibilidad y ojalá nuestra programación decía que en marzo debíamos tener un panel más, el mes de la mujer, así que bien podría ser que hablemos de la sostenibilidad o la mujer en el corazón de la sostenibilidad, ¿no? Podría ser. Veamos, un mensaje final de parte de cada uno de ustedes, por favor. Bueno, el mensaje de sostenibilidad para parte nuestra es seguir integrando más a nuestros grupos de interés hacia las diferentes cadenas que nosotros podemos manejar a nivel de la salud. También en el aspecto de seguir trabajando paso a paso también más en el tema ambiental. Hemos dado algunos pasos en el tema ambiental y obviamente hacer fuerte este concepto, obviamente con el granito de arena que es nuestro sector, porque como mencionaba, es nuestro sector más comercial. Y obviamente eso ayudaría mucho a contribuir a este tema del medio ambiente en el mundo. Y otro que tú dijiste es importante, la igualdad de género. Nosotros estamos, el año pasado tuvimos un reconocimiento por ser la sexta empresa de equidad de género en cuanto a tener mayor cantidad de mujeres dentro de la nómina total del grupo. Yo creo que esos son pasos importantes y seguiremos trabajando en todos estos frentes que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, como ya saben, está en el ADN de casi todos nosotros, está en el ADN de DP World, la sostenibilidad. Y los ODS que nos muestran cuáles son las iniciativas, el camino a seguir para lograr los objetivos en conjunto. Yo invito a otras empresas a que se unan a estas iniciativas, a que sean iniciativas reales, no de greenwashing como estábamos mencionando. Estas iniciativas realmente van a hacer que sean empresas exitosas, porque todo lo que se hace va a generar un impacto, y es un impacto positivo para la gente, para el medio ambiente, para todos. Entonces, más que nada es seguir con estas alianzas, seguir haciendo lo que estamos haciendo en pro a nuestro mundo. Sí, gracias. Primero yo quiero agradecer el espacio y he sido muy honrado de poder compartir aquí panel con
con todos estos compañeros de mucho prestigio. Yo creo que nos llevamos de aquí cosas que hacemos en común y que podemos invitar a todas las empresas a hacer. Hay cosas importantes que se han comentado aquí desde el punto de vista de la empleabilidad de la gente, de la diversidad, del cuidado de género, de generar riqueza en territorio, de hacer una buena inserción en las comunidades donde trabajamos, tener la conciencia de nuestro impacto local y toda la dimensión más ambiental sobre lo que se puede hacer a nivel de la reducción de los consumos, bajar la materia consumida, bajar los consumos de energía, y creo que estamos todos alineados. De alguna manera hay necesidad de cooperar para que las cosas avancen y siempre tener en la cabeza que eso, mi actividad, mi residuo, puede ser la fuente para otro detrás. Entonces creo que tenemos que extender efectivamente la invitación a la sostenibilidad, pues es un paso y uno está en el paso siguiente de la cadena para ir cerrando un poco las cosas. Me parece importante. Y a modo un poco de sugerencia para la sesión 4, lo que podríamos intentar hacer, no sé si después aquí los compañeros estarían de acuerdo, pero es que intentemos sacar unos KPIs interesantes de lo que hacemos y cómo juntos pesa ya este grupito y empezar a atraer a la gente para saber, de alguna manera midamos en nuestro entorno ecuatoriano lo que ya estamos haciendo en cuanto a género, en cuanto a impacto social, en cuanto a impacto ambiental. Podría ser interesante para atraer un poquito a más empresas con nosotros. Tomo nota. Sujeto a aprobación. No, para mí también ha sido un placer poder compartir con todos ustedes todas estas experiencias. Yo creo que está claro que de parte de nuestros gobiernos están muy complicados. No podemos exigir más de lo que están ya en este momento con tantos problemas. En realidad, la empresa privada y las empresas responsables son las llamadas a sacar adelante también este país y tienen un rol fundamental. Y en ese rol nosotros impactamos directamente en las comunidades donde estamos, ¿no? Y en el medio ambiente también en el que operamos. Así que el trabajo que estamos haciendo hoy me complace porque podemos compartir todas estas experiencias y podemos inclusive no solamente hacer más de lo que estamos haciendo, sino también colaborar, cooperar, ¿no es cierto?, para multiplicar esto. Así que un llamado también a todos los empresarios que nos están escuchando para que encontremos esa sinergia y busquemos el camino de la sustentabilidad, porque al final del día tenemos un rol en la sociedad y tenemos que dejar un legado y que sea el de precisamente el de ser sustentable y ser responsable. Creo que con todo lo que vemos acá y la verdad un gran panel, es claro que vivimos un mundo cada vez más exigente desde la criticidad que mencionábamos al inicio de tomar acciones ambientales por todo lo que sucede, desde la exigencia también de consumidores, de clientes. Existe mucha exigencia. Y esa exigencia también trae detrás a encontrar lugares donde hay valor. Y reitero acá, creo que tener como núcleo la sostenibilidad para encontrar valor genera sinergias, que menciona Vicente, en esa búsqueda constante de cómo lo logro hacer, ¿sí? Entonces, para mí ese es el llamado, ¿no? En cómo nos comprometemos, en cómo día a día demostramos a todos los participantes de la cadena cómo se genera valor a partir de la sostenibilidad y cómo desde ahí generamos diferenciación y cómo desde ahí otorgamos valor a donde realmente importa. Entonces, creo que esto es un compromiso de día a día que debe permear no solamente en quienes ya estamos comprometidos, sino en quienes no, para atraerlos a partir de ese valor que van a encontrar. Muy bien, son esos pasos en sostenibilidad que es los que estamos precisamente dando y que vamos a continuar dando. Ya les decía, ya por ahí hay entusiasmo para hacer en marzo, en el mes de la mujer, un nuevo panel, el cuarto, y por supuesto está tomada, no solo tomada nota, sino que hay, y ya te comentaré a nivel de chisme qué está pasando detrás de este panel de sostenibilidad, porque ciertamente ha tenido alguna repercusión en las empresas y en las audiencias generales inclusive, ¿no? Sí la está teniendo, y en buena hora que así sea, más allá de por las empresas que están representadas aquí, por el mismo hecho de que la sostenibilidad es una necesidad que tenemos incluso como raza humana, ¿no? Porque otra vez, si no tenemos a quien venderle un producto o un servicio, ¿de qué sirven las empresas que estamos dirigiendo? Al final del día es así. Seguimos dando pasos en sostenibilidad. Gracias a ustedes por su compañía. Buenas noches.